con nuestra querida casa, la CIP, y CLAEP en su 20 aniversario, con esta tarea que también has descrito, que es una de las preocupaciones que tiene la Sociedad Interamericana de Prensa, y es la formación de los nuevos periodistas y comunicadores. Hoy es un día muy especial en Argentina porque falleció un gran maestro del periodismo, que es Alfredo Serra, y quiero dedicarle este espacio, si me permitís, a Alfredo, donde quiera que esté, seguramente debe estar haciendo alguna broma y tomándose un whisky, por tanto que nos ha dado y por tantos alumnos que él ha formado, que hoy son grandes periodistas y con excelentes trabajos y excelentes emprendimientos. Muchos están en América Latina, otros en Argentina. Así que bueno, le dedico este espacio a él, que también estuvo muy preocupado por la formación de periodistas y lo hizo durante muchísimos años en la Universidad Católica Argentina. Fue el fundador de la carrera con otros dos periodistas. Vigil era uno, digamos el que los convocó a formar la escuela de la UCA. Así que bueno, muchos años han pasado, yo soy uno de esos productos que él formó, y bueno, él estaría feliz seguramente de estar con nosotros. Así que bueno, aquí vamos. Bueno, voy a presentar entonces a los panelistas invitados, que representan a 4 de las universidades que están acreditadas, que son 23 en 5 países distintos. Hoy tenemos Colombia, tenemos Ecuador, tenemos México y tenemos Argentina. Realmente es un panel que se organizó por concurso, hicimos una convocatoria, y bueno, y quedaron Santiago Gómez Mejía. Muy bienvenido, Santiago. Él es decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, en Colombia. Es uno de los programas que ya va por las reacreditaciones. Es especialista en educación, en ciencias sociales y gestión, economista, especialista en cooperación para el desarrollo, magíster en estudios internacionales y en investigación en ciencia política por la Autónoma de Barcelona, y en este momento candidato a doctor por la misma universidad, con experiencia docente de más de 17 años en distintas universidades, y columnista de opinión en varios periódicos, revistas y portales del país. Muy bienvenido, Santiago, si estás por ahí. Después voy a presentar a Tomás Ciufardi, por Ecuador. Tomás es periodista, es productor audiovisual y especialista en el documental periodístico y periodismo narrativo, además de profesor de la Universidad de los Hemisferios de Ecuador, una universidad muy querida, la primera que se acreditó en Ecuador. Tiene 23 años de experiencia en varios medios ecuatorianos e internacionales, trabaja en formatos audiovisuales, con experiencia en prensa escrita, prensa digital y radio. Su mayor fortaleza está en la creación y producción de contenidos, más allá de los formatos y los presupuestos. Bienvenido, Tomás, un gusto tenerte. Voy con Sergio Rodríguez Blanco, de la Universidad Iberoamericana de México. Es escritor, periodista, crítico de arte, investigador y docente. Coordina el subsistema de la carrera de periodismo allí y la plataforma periodística Perro Crónico, que recomiendo y mucho, donde trabaja él con profesores y estudiantes. Y también es investigador, especialista en narrativas periodísticas, periodismo y exclusión, periodismo narrativo, edición periodística, cultura visual y periodismo. Es licenciado en periodismo por la Complutense de Madrid, magíster en historia del arte por la UNAM de México y doctor en historia del arte por la UNAM también. Muy bienvenido, Sergio. Y Hernán Capielo, de la Universidad Católica Argentina. Muy bienvenido, Hernán. Es periodista en la sección política del diario La Nación y director de la licenciatura en Comunicación Periodística de la UCA, donde también es profesor. Se especializa en periodismo de investigación y en la cobertura de temas vinculados con la transparencia de la justicia y la corrupción. Es licenciado en periodismo por la Universidad de El Salvador, con un posgrado en la UNAM de México, premiado con el galardón de la CIP a la excelencia periodística por su cobertura de la muerte del fiscal
Alberto Nisman. Muy bienvenidos a los cuatro, un placer tenerlos acá. Vamos a hacer un ping-pong bien picante para que la gente se active y se divierta con este momento que nos ha regalado la CIP en su 76 Asamblea General. Y recordando un poco a Alfredo Serra, mi primer pregunta va a ser, ¿qué estamos haciendo para formar buenos periodistas? Entendiendo buenos periodistas aquellos que saben contar historias de calidad, verificadas, chequeadas, en diferentes plataformas. Porque hoy todos sabemos que sí, que son importantes las plataformas, la digitalidad, la pandemia nos puso de frente a esa realidad de golpe, pero también sabemos que la calidad del periodismo, los contenidos, tienen un peso muy grande en este momento. Y es cuando más se vio que ahí a veces se hace un poquito de agua. Y en esto los que formamos periodistas tenemos mucha responsabilidad. Le voy a dar la palabra a Sergio Rodríguez Blanco para que nos cuente de los dos lados, es decir, del lado del periodista que sos y del lado del profesor de periodistas que sos. ¿Qué es lo que estamos haciendo con esta pandemia? ¿Estamos capitalizando? ¿Cuáles son las lecciones aprendidas, Sergio? Susana, te envío un fuerte saludo desde México, igual un saludo para todos y para todos los profesores y colegas también de la red de universidades acreditadas por CLAEP, que sé que varios están por aquí con nosotros compartiendo este espacio. Pues, ¿qué estamos haciendo desde las universidades? Yo creo que, a ver, si uno es periodista, o al menos desde mi perspectiva, yo creo que no podemos ser pesimistas al 100%, tampoco optimistas al 100%, pero creo que nuestra carrera nos obliga siempre a tener que estarnos reinventando. Y para mí el contexto de la pandemia es quizá el mejor pretexto para repensar problemas del periodismo que no son de la pandemia, que son previos. Y uno de ellos, el principal, es probablemente esa pérdida del espíritu crítico o ese olvidarnos de la importancia del espíritu crítico que siempre debe guiar el periodismo. Pensemos, por ejemplo, en reportajes, en historias que se han publicado, que adolecen de este síndrome del ombligo, o sea, del yo, me, mí, conmigo, mirarme, utilizar la tecnología desde mi casa y entonces pensar que por poder acceder a quizá espacios que antes no utilizábamos porque le valorábamos más lo presencial, pues pensamos que así tenemos una mirada más amplia y panorámica. Y sí, en cierto modo sí, por supuesto. De hecho, pues quizá en otro contexto yo no podría estar hablando en este momento en esta asamblea, tendría que estar ahí presencialmente y sin embargo estoy en México y eso es una oportunidad. Pero el problema, ahí tanto como periodista como docente, es justo pensar que estamos en una posición que nos permite tener una panorámica y eso es una gran fantasía de la tecnología, ¿no? ¿Cómo podemos utilizar eso a nuestro favor desde la academia, desde la experiencia que tenemos como periodistas pre-pandemia, porque hemos forjado pues nuestra carrera antes de este contexto, y qué les explicamos a estos estudiantes de licenciatura que tienen 20, 21 años y de pronto se ven encerrados? Yo me imagino a mí mismo con 20 años encerrado y me cuesta mucho trabajo pensar en eso. Me parece que quizá el gran reto es escucharlos a ellos, entender qué quieren decirnos, qué están sintiendo, pero también, por otro lado, explicarles que el mundo no se puede conocer solo desde la tecnología. La tecnología al final pues es un modo más de disciplinamiento, o sea, está disciplinada a qué hora te conectas, a qué hora te desconectas, o sea, es también una gran
una gran falacia pensar que solamente desde lo tecnológico se puede crecer. En ese sentido, nosotros, digo, para no alargarme, lo que hemos organizado en la Universidad Iberoamericana ha sido un laboratorio que le hemos llamado Inoculaciones, Comunicación Crítica y Pandemia, que es un conjunto de clases magistrales impartidas por ponentes de toda Iberoamérica, aprovechando la red CLAEP justamente, invitando a todos al diálogo y siempre buscando la pregunta incómoda. Si alguien nos ha podido seguir de los que están por ahí, de todos modos está todo subido en la página de perrocrónico.com, un micrositio llamado Inoculaciones, ahí están todas las clases magistrales. Siempre ha sido un espacio, pues no solo de diálogo, sino también de búsqueda del disenso, o sea, de disentir, de encontrar esa pregunta incómoda. Yo diría, para cerrar esta pregunta que me haces, que quizá hay que seguirle apostando a la pregunta incómoda, o sea, buscar desde este contexto en el que estamos, de la pandemia, de estar en casa, estar encerrados, no tener tanto acceso a lo presencial, ¿cuál es la pregunta incómoda y qué es lo que parece muy fácil o muy obvio y cómo le damos la vuelta? Y creo que eso es lo que hay que fomentar en los estudiantes. Ok. Coincido plenamente con lo de la pregunta incómoda. De hecho, en muchas visitas de acreditación, en algunas escuelas, notamos que hay como una dificultad de formar a los chicos en ese sentido, ¿no? ¿Qué opinas, Tomás, vos desde Ecuador, como profe y como periodista, ¿les cuesta a los estudiantes de periodismo tener una visión crítica? Nosotros, los formadores de periodistas, ¿tenemos algo que ver con eso? Bueno, sí, y muchas gracias, Susana. Un gran saludo para todos quienes nos están escuchando. Mi agradecimiento también por haber sido tomado en cuenta para participar en este panel. Sí, el tema es que hay dos preocupaciones. Una, la preocupación que tenemos de la formación profesional, pero otra también la preocupación de lo que tiene que ver con la formación de lo académico. Es decir, una cosa es que nosotros podamos enseñar periodismo y otra cosa es que esta pandemia nos lo permita enseñar bien. Estamos en este, y cuando digo enseñar bien, digo en el acto de enseñar. Finalmente podríamos estar enseñando ingeniería, arquitectura, lo que quiera que sea. Y ahí viene una preocupación. Esta generación está aprendiendo periodismo de esta forma porque no queda otra, porque no hay otra opción. Las universidades virtuales, la educación a distancia existe desde hace muchos años y han sido y fueron diseñadas para eso, y quienes han decidido estudiar de manera, por ejemplo, a distancia, saben a lo que se meten. Pero hoy en día a todos les tocó y no todos los estudiantes necesariamente van a aprender de la mejor forma en las plataformas virtuales. Más allá de que sea perfectamente plausible enseñar y hacer periodismo a distancia, virtualmente, no necesariamente la educación va a ser la óptima. Entonces, ese es un primer escollo que tenemos. Pero el segundo escollo es después hacerles entender a los chicos que a pesar de que nosotros podemos hacer nuestro trabajo de esta manera, que nosotros podemos hacer entrevistas por Zoom, podemos hacer grandes investigaciones, grandes y profundas investigaciones a través de Internet y conseguir muchísima información de manera virtual, hay que hacerles entender que esto no es normal y que finalmente el periodismo es algo de salir, vivir, sentir, ser testigo. Entonces, lastimosamente, esta pandemia, quizás, lo digo yo y quizás es demasiado pronto para hacer esta afirmación, quizás está haciéndoles creer a los estudiantes que se puede hacer periodismo así, desde estas ventanitas, y que quizás más adelante en el futuro este va a ser ese periodismo, el periodismo del futuro, cosa que es totalmente equivocada, porque desde nuestras pantallas, desde nuestros teclados, vemos realmente una realidad muy, muy, muy chiquitita a lo que está sucediendo afuera. Entonces, nos hemos encontrado en el problema también de que quienes hacemos periodismo y somos profesores al mismo tiempo, nos ha tocado vivir una realidad distinta a la realidad de nuestros estudiantes. Aquí en Ecuador, por ejemplo, se mantuvo una cuarentena desde
mediados de marzo, cuarentena que inicia con unos toques de queda muy fuertes, y nosotros los periodistas hemos tenido la oportunidad de salir a trabajar sin ningún problema, tenemos los permisos, y entonces a nosotros nos ha tocado ver evolucionar esta nueva normalidad que se llama desde ciudades absolutamente vacías hasta una reintegración más o menos parcial de las actividades. Pero nuestros estudiantes han vivido una realidad de encierro de 6 meses. Entonces, cuando uno dice, miren, chicos, hay que reportear, hay que salir, hay que ir a ver, hay que ver cómo están los mercados, ellos dicen, pero ¿de qué me estás hablando? Nosotros estamos prohibidos de salir. Vamos a salir por la puerta de nuestra casa y nos vamos a morir, cosa que no es cierta. Entonces, es difícil manejar estas dos realidades cuando uno les dice a los chicos, si vamos a formarnos como periodistas, si vamos a ser periodistas, tenemos que salir, tenemos que enfrentarnos a esto. Ok, estoy pensando un poco en lo que decís y le voy a preguntar a Hernán Capielo. Con el diario del lunes, entonces, ¿no? Porque ya tenemos un diario del lunes, más o menos. ¿Qué hacemos para preparar a estos alumnos en este momento tan especial que describe muy bien Tomás, donde pareciera que el periodismo se hace en ventanitas por Zoom? ¿Qué hacemos, Hernán? Gracias, Susana, gracias por la invitación. Tomás, Santiago, Sergio y a toda la gente de la red CLAEP y a los asistentes, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto volver a reencontrarme con alguno de ustedes. ¿Qué seguimos haciendo? Tomás, me quedo con una cosa importantísima que dijiste. Chicos, sepan que esto no es normal. Digo, esto no es hacer periodismo. Desde ahí yo retomo la pregunta de Susana, entonces, es que estamos haciendo hoy cosas con estas limitaciones que nos impone la circunstancia. Y en todo caso, lo que me parece que podríamos mencionar es mirar lo que está pasando desde dos lados. Desde el punto de vista de la práctica docente y desde el punto de vista de qué pasó con los medios, ¿no? Desde la pandemia. Desde el punto de vista de la práctica docente, yo creo que si pensamos que la universidad es este centro de articulación de nuevos saberes, donde se producen modificaciones, cambios y hay que abordarlos desde la universidad, ahí lo que nosotros empezamos a ver desde la universidad es que empiezan a aparecer otros objetos de estudio nuevos, ¿no? Que es la pandemia y, por ejemplo, uno de los grandes temas tiene nombre, o sea, se llama infodemia. Digo, y eso es un objeto de estudio, un objeto de estudio 2020. O sea, desde la práctica docente empezaron a haber modificaciones. Digo, hay investigaciones en marcha que están directamente vinculadas sobre la relación entre el uso de estas plataformas y el coronavirus. Hay un trabajo que se está haciendo, por ejemplo, en Buenos Aires sobre el tema del uso de WhatsApp en la tercera edad y la desinformación vinculada con el coronavirus. Digo, o sea, hay como desde el punto de vista de la investigación de medios, objetos diferentes que empiezan a aparecer con este nuevo escenario. Además, nos empieza a pasar una cosa como contaba recién Tomás. Como docentes, nos vinculamos con los estudiantes a través de estas ventanitas. Pero, sin embargo, tenemos que encontrar nuevos espacios para generar canales de vinculación con esos estudiantes. Nos hemos adaptado a la clase virtual. Nuestros estudiantes, yo doy clase en primer año, no los conozco personalmente. Nunca nos hemos visto la cara, nunca nos dimos la mano, nunca nos tocamos, y ellos, entre ellos, en una comisión de 50 alumnos, tampoco se conocieron personalmente. Establecimos un vínculo en este no lugar del Zoom, y a partir de ese vínculo empezamos a recrear una relación entre ellos. Y los trabajos que estamos haciendo en el aula virtual son en orden a que se completen en la vida real por parte de ellos. Es decir, hay algunas prácticas que estamos haciendo en el aula que son ejercicios que ellos se ven obligados a completar fuera del aula, tal vez estableciendo vínculos de 1 a 1 por WhatsApp o eventualmente manteniendo la distancia social o manteniendo las limitaciones que impone la cuarentena, pero recreando un vínculo
mucho más cercano, digo. Es buscar estos modos de interacción. ¿Qué decís de los valores humanistas? ¿Qué pasa con eso? Mira, yo ¿Qué creo pasa que, con el periodismo y los valores? yo creo Que que eso sí. enseñamos en las universidades, me refiero, ¿no? Sí, mira, yo creo que eso no varió porque creo que al contrario, una situación como la que nos puso esta enfermedad hace que se exacerbe justamente la mirada sobre la necesidad de aferrarnos a esos valores. Me parece que eso no varió y me parece que la tecnología que nos permite esta interacción no va en demedro de la transmisión de los valores. Porque los valores, ¿cómo se transmiten? Se transmiten a través de la producción de contenidos, a través de la producción de historia y de los modos en los cuales se producen los contenidos, y los hacemos con estos medios. Igual, un poco, Susana, lo que te decía es, desde la práctica docente, ¿cómo nos cambió? Recreando este vínculo con los alumnos desde lo virtual y empezar a sumar nuevos saberes a las currículas, que esta enfermedad hizo visible como más necesarios que nunca. El periodismo científico, que vos fíjense ustedes, en algunos medios de la Argentina dejó de existir como sección en los medios tradicionales. Los medios tradicionales tenían una sección ciencia, un cabezal ciencia y periodistas especializados en ciencia. No solo dejaron de existir estas secciones, sino que fueron menos los periodistas. Nosotros como universidad tenemos que estar cada vez más pendientes de formar periodistas científicos, cosa que no estamos haciendo. Sí, yo Datos, creo que ese es un punto, ¿no? Datos, periodismo científico. datos. La pandemia nos obligó a trabajar con datos y a visualizar datos. Digo, empezar a trabajar con datos. Digo, me parece que en eso también hemos cambiado nosotros nuestra mirada como universidad, ¿no? Yo creo que esas son algunas de las modificaciones que tenemos que estar haciendo mirando los currículos, las currículas de nuestras carreras y pensando en también un trabajo colaborativo con las otras universidades. Creo que nosotros tenemos que hacer lo que no hicieron los países. Digo, Claro. los países frente a la pandemia justamente no tuvieron esa tarea conjunta y este enfrentamiento conjunto de la pandemia, y hubo políticas independientes. Creo que nosotros como universidades también podemos hacer esto, y creo que desde la red CLAEP se favoreció esto también. Sí, esto es verdad lo que dice Hernán y interesante a la vez, porque potenció justamente ese trabajo colaborativo. De hecho, se creó en pandemia la cátedra CLAEP, algo totalmente novedoso, con el apoyo de todos los programas, que se inauguró el 30 de junio en la Universidad Anáhuac de Cancún, virtualmente, por supuesto, todo en cuadraditos, pero que fue parte de lo que Hernán puntea acá como saliente, que es el tema del trabajo colaborativo. Y en este sentido, quería preguntarle a Santiago, ¿cómo va a ser este alumno de periodismo cuando salga de la pandemia? ¿Qué ves vos? Hola Susi, muchas gracias por la invitación, a Ricardo, por supuesto, a Susi, a Aurelio y a mis compañeros de panel, por supuesto. Mira, yo lo primero que quiero decir es que pensar el futuro de la formación de los periodistas debe pensarse hoy a partir del reconocimiento de que esta pandemia nos pone frente a una contradicción que nos describe un escenario muy retador. Como universidades creo que debemos reconocer que la universidad, que es una institución que forma individuos para que cambien el mundo, se ha resistido durante mucho tiempo a cambiar ella misma. Y creo que esta pandemia nos forzó a cambiar y nos ha hecho cambiar en 10 meses de unas maneras que no cambiamos en los últimos 10 años. Sí. Entonces me parece que eso es el punto de partida que nos permitirá empezar a configurar esos retos
que vamos a tener que enfrentar como formadores en términos generales, pero en particular como formadores de periodistas en un escenario de pospandemia. Creo, por eso, que el principal reto que tenemos las facultades y las escuelas de periodismo en América es promover un cambio profundo en las dinámicas de formación en nuestras universidades. Y ese cambio exige admitir algunas verdades que, como la pregunta incómoda de Sergio, son verdades que nos van a incomodar e incluso nos van a parecer dolorosas porque cuestionan en alguna medida la manera como hemos venido haciendo esto durante mucho tiempo. Y señalo solo dos de esas verdades incómodas que creo que la pandemia nos puso de frente en muy poco tiempo y de una manera abrupta. La primera de ellas es que la mayoría de los docentes no sabíamos tanto de tecnología como creíamos. Claro, tremendo. Y por tanto no sabíamos tanto como para enseñarle a nuestros alumnos de tecnología. Eso yo creo que se hizo evidente durante estos meses y tendremos que reconocerlo y afrontarlo. Y el segundo tema es que creo que esta pandemia nos enseñó a los que enseñamos que es imposible tener experiencias formativas profundas sin atender individualmente las particularidades de los estudiantes. Y cada estudiante se vuelve en esta pandemia un mundo único e irrepetible, empezando por las dificultades de acceso que pueda tener a la formación, no sé, en el estado de ánimo, todo el tema psicológico que ha rodeado el ejercicio de la formación en cuadritos, nos obliga a entender que como profesores tenemos una responsabilidad y es atender esas individualidades. Por eso yo creo que tanto la hiperpersonalización de la enseñanza, descrita de esa manera, como la inmersión obligada y costosa, no solo en términos financieros, que tendrán que hacer las universidades y los docentes en el mundo de la tecnología, motivará sin duda los primeros cambios que debemos enfrentar de una manera inmediata y decidida a los profesores de periodismo en toda América. Como decía, el virus logró en un año lo que décadas de lentísima evolución no lograron, una verdadera revolución en las aulas, a mi juicio, no solo en cuanto a los contenidos ofrecidos. Hoy somos más conscientes de la necesidad de hablar de tecnología, lo decían ahora, minería de datos, análisis de datos, y siento que las escuelas de periodismo entendimos a la fuerza que tenemos que acercarnos mucho más a disciplinas como la ingeniería. Creo que los medios ya lo entendieron y siento por las conversaciones incluso que he oído durante esta asamblea que las universidades no estamos tan cerca de esos discursos como los medios. Y por tanto, si no nos acercamos a esos discursos tecnológicos, la brecha entre lo que formamos y lo que los medios requieren se va a ir ampliando poco a poco. Entonces, la pandemia nos obliga a enseñar eso. La pandemia nos inoculó la innovación, nos incomodó, nos obligó al cambio. Todos, estudiantes y docentes, medios y periodistas, dejamos de ser los mismos, afortunadamente. Y yo quisiera tomarme un minuto adicional para hacer una observación sobre tu pregunta en el sentido de los valores. Yo soy estructuralmente optimista y creo que eso también cambió durante estos 10 meses. Paradójicamente, la pandemia nos acercó empáticamente a nuestros estudiantes, a pesar de alejarnos y habernos distanciado físicamente, precisamente porque nos sentimos vulnerables y sentimos miedo todos al mismo tiempo. Y eso, digamos, volvió horizontal una relación que no siempre ha sido horizontal. El confinamiento nos enfrentó a nuevas sensibilidades, a reafirmar la importancia de la escucha activa, nos obligó a reconocernos frágiles como docentes, nos obligó a reconocernos falibles, nos recordó quizá la potencia de la humildad, el poder del ejemplo, nos puso a hablar entre docentes, que es lo que decías tú,
se creó la Cátedra CLAEP, que es un ejercicio de diálogo importantísimo que catalizó una crisis de salud pública mundial como esta. Pero hoy los docentes hablamos más entre nosotros. Quizás por un efecto psicológico de que estamos añorando la compañía y el contacto más que antes cuando lo dábamos por hecho, pero hoy, por la pandemia, estamos hablando más y estamos compartiendo más experiencias. Una dinámica que se deberá mantener sin duda con vacuna o sin ella, y creo que ahí hay otro de los retos importantes que tenemos que asumir, y tiene que ver justamente con esa pregunta que hacías de cómo va a ser la formación en valores a partir de este remesón que estos 10 meses le han dado a la forma de entender las experiencias formativas a las universidades y a las escuelas de periodismo. Claro, porque la formación en valores va a impactar en forma directa en los contenidos, Santiago. O sea, indefectiblemente, por supuesto, esto va a tener un impacto directo y visible, y más aún con esto que entre todos estamos charlando, que es cómo vamos a seguir enseñando el periodismo y la comunicación en ventanitas, ¿no? En cuadraditos. Creo que un poco lo que plantea Hernán, otro poco Tomás, Sergio y vos, Santiago, se junta en un punto que tiene que ver con una gran fortaleza que tienen las universidades que están acreditadas, que es la relación directa que tienen los programas con los medios de comunicación, las alianzas, el trabajo colaborativo en alianza con los medios. Yo creo que eso, en estos 10 meses o 7 meses, creo que marcó la diferencia y potenció algunos programas de periodismo, y colaboró muchísimo en la formación de estos futuros periodistas. Hay muchísimos medios que están comprometidos con la formación de nuevos periodistas y comunicadores acá en Argentina y también en los países que están acá presentes, y creo que eso es una fortaleza que hay que destacar más allá de la ventanita. ¿Por qué? Porque dándole vuelta al tema, esto de las tecnologías, de la digitalización a los sopapos, creo que nos lleva a replantear nuevamente esa relación, esa relación que tenemos con los medios, y estar cada vez más cerca, ¿no? Porque si los tenemos cerca y son parte del staff que ayuda, por ejemplo, a formar una malla curricular, son parte de las reuniones donde se toman esas decisiones de para dónde va la carrera, ellos en ese sentido tienen muchísimo para aportar, no solo como plataforma y trampolín de práctica profesional de nuestros alumnos, sino como los tipos que están viendo qué pasa, qué hace falta ahí, ¿no? Por eso también veo que es muy importante, y acá los convoco nuevamente a responder y a charlar, este doble sombrero que todos ustedes tienen, que es soy periodista y soy académico. ¿Qué querías decir, Tomás? No, bueno, de alguna manera me quedó rondando en la cabeza la pregunta que tú hacías, ¿cómo van a ser estos periodistas del futuro? Y yo te pregunto, ¿cómo va a ser la sociedad del futuro? ¿Cómo va a ser la universidad del futuro y cómo van a ser los medios del futuro? Porque normalmente, si es que nos lo ponemos en el plano más simple, los chicos están estudiando periodismo porque es la carrera que han escogido y porque ellos van a vivir de eso, van a vivir de ese trabajo. Pero parte de ser profesor y de ser al mismo tiempo un profesional es poder decirles, miren, cuando ustedes salgan de acá, seguramente van a tener que pedir trabajo en tal lugar y así va a funcionar. El punto es que ahora nosotros, nadie sabe cómo va a funcionar. Estamos viendo que hay una irrupción de plataformas como Instagram o TikTok. Claro, TikTok va más por el lado del entretenimiento, pero Instagram con sus historias, WhatsApp, Facebook, pronto Twitter con sus historias, que desplazan a los medios tradicionales en cuanto a informarnos rápido y bien de lo que está sucediendo.
Y entonces, Si lo de bien lo podemos charlar. bueno, pero es que la tecnología, la tecnología está ahí, depende cómo la Claro, uses claro. tú. Sí, Hay sí. medios tradicionales que están haciendo una gran labor y periodistas que están haciendo una gran labor a través de Instagram, que ya esa estructura tradicional del medio no lo alcanza a hacer. Entonces, Sí. a mí me encantaría poder decirte que los periodistas del futuro van a ser de tal manera, pero es que no sabemos cómo va a ser la sociedad del futuro con la pandemia. El semestre pasado me tocó decirles, chicos, hay que estar preparados para lo que se viene. A la mitad del semestre les dije, miren, me acaban de despedir. Y unas 4 semanas después dije, miren, me acaban de contratar en otro medio, pero a la mitad del sueldo. Y esto es lo que nos va a pasar. Sí, claro, claro, claro. Y Claro. finalmente, el único mensaje que se les puede dar a los chicos como profesores y como colegas, es decir, hay que ser resiliente y hay que saber adaptarse. Y no tenemos que saber todo desde la universidad. Totalmente de acuerdo con Santiago de que muchos de nosotros no estábamos al punto con la tecnología, pero nos adaptamos. Nos costó 1, 2, 3 clases y ya estamos. Y eso es lo que hay que decirles a todos los profesionales y los que se están, están en el camino de ser profesionales. Es decir, no sabemos, pero tienes que saber adaptarte y rápido. Inventar, crear, aprovechar. Si es que el día de mañana el periodismo se va a hacer a través de WhatsApp, sea un buen periodista por WhatsApp. Pero hay cosas del periodismo que no van a cambiar, ni con 5 virus, ni con más plataformas, que son la ética periodística, el contrastar la información, la búsqueda de datos reales, el tratar de ponernos escudos ante los rumores y ante las noticias falsas. Hay un montón de cosas que se practican del buen periodismo de hace más de 150 años que todavía se tienen que seguir practicando ahora. Y eso no lo va a cambiar ningún virus. Entonces, para mí el mensaje es que el periodista del futuro no importa si es que es una ventanita o no importa si es que es un celular o una persona detrás de un celular, pero lo que sí debe ser es una persona que mantenga esos básicos valores del periodismo, que es hacer un trabajo ético, hacer un trabajo con honestidad, con transparencia, sin sesgos, sin prejuicios y sobre todo humanista. Estamos en ventanitas, pero estamos viviendo historias de humanos, de persona a persona, de conflictos sociales, y no tenemos que perder esa perspectiva, ¿no? Ahora, esto que decís, humanistas, somos humanos, pienso que las ventanitas es lo menos humano que he visto en los últimos tiempos. Con respecto a esto, ¿qué me podés contar, Sergio? ¿Cómo es esto de hacer periodismo humano en una plataforma inhumana? Bueno, yo, ¿Qué hacemos con eso con los chicos? yo creo que lo que hay que evitar ante todo es precisamente eso, la deshumanización. No olvidemos que estas plataformas en las que podemos subir contenidos, y pueden ser buenos contenidos, uno no dice que no, puedes subir un hilo perfectamente contrastado e informando de manera muy precisa con todo el rigor periodístico de un artículo tradicional, pero no olvidemos que son plataformas privadas que poseen empresas o grandes consorcios que están regidos por un algoritmo cuyo fin es vendernos algo y tratarnos como consumidores. Entonces eso no hay que olvidarlo. Yo, al contrario de pensar solo en lo científico y lo tecnológico como una salida, yo más bien apelaría a otro tipo de acercamiento, mucho más desde las humanidades y desde lo artístico. O sea, yo ante una era que nos quieren vender como de muerte, de tánatos, yo erotizaría el periodismo. O sea, yo me iría más a un periodismo justamente que valore lo erótico en el sentido, bueno, en todos los sentidos que quieran darle, pero pues siempre nos vamos al origen, a Eros, ¿no? La vida y por supuesto el cuerpo. Erotizar el trabajo es no olvidarnos que somos un cuerpo, que también hay otros sentidos, que también hay que tocar, que también hay que oler, ¿no?
hay que saborear, y eso en cuadritos todavía la tecnología no nos lo permite. O sea, lo que nos vuelve frágiles no es la pandemia, es el sistema económico, o sea, el neoliberalismo es lo que nos vuelve frágiles, y la pandemia trabajada desde el sentido, o sea, el disciplinamiento al que nos vemos sometidos no es en sí solo de la pandemia, tiene que ver, bueno, pues con unas instituciones de salud que fueron dejadas en el último rincón y que ahora colapsan, pero no colapsan por la pandemia, colapsan precisamente porque no se consideraron prioritarias, ¿no? O sea, esa fragilidad que al final también es algo que nos hace humanos, yo creo que desde el periodismo hay que pensarla como una potencia, o sea, como una potencia política, la fragilidad como potencia política, y si hablaba de un periodismo del eros, también yo me iría al periodismo del ello, o sea, en lugar de ese yo que vemos en las redes sociales, y últimamente pues TikTok, por supuesto, o sea, este gran zoom al yo, al selfie, a yo en mi casa, yo bailando, yo imitando, yo en mi mundo, yo me iría al otro extremo, quizá del psicoanálisis al ello, ¿no? O sea, exploraría precisamente esos otros espacios, y creo que se pueden explorar del periodismo. Y eso es el periodismo como duda, ¿no? O sea, el periodismo que indaga en esa parte del ser humano que no tenemos tan consciente. Y por último, además del eros y del ello, me iría a la comunidad. Y creo que eso sí nos lo permite la tecnología. Algo que sucede pues en el régimen o en el sistema que vivimos, tiene que ver justamente con necesitar estar sanos, pero no estar sanos para sentir que somos seres humanos, sino estar sanos para ser productivos y seguir trabajando y consumiendo. Y eso es lo que nos pide el sistema. Entonces yo apelaría más bien a buscar el lado comunitario, o sea, el darnos cuenta que lo que yo siento no lo siento solo yo, sino que lo siente también una comunidad. Y eso desde el periodismo no es tan complicado buscarlo. O sea, en lugar de irnos al perfil, a lo mejor como género, al perfil de una persona como metáfora, como metonimia de una comunidad, quizá valdría la pena buscar sentimientos compartidos y expresarlos a través del periodismo, y sentimientos que no necesariamente tienen que ver con lo que quizá la información hegemónica nos dice, en donde todo es pandemia y donde lo científico y el virus y esa parte es el centro, sino pensar en una agenda propia en el contexto de la pandemia, que es distinto, ¿no? O sea, un tema que se había trabajado muchísimo hasta marzo, por lo menos en México, donde yo trabajo y vivo, pues tenía que ver con justamente la irrupción de los feminismos, ¿no? Tema que quedó en una segunda, o sea, como Se lo comió la pandemia. Se lo comió la pandemia, ¿no? Entonces, me parece que no, que son estructuras que hay que seguir visibilizando, porque nuestro trabajo al final tiene que ver con visibilizar lo invisible, no precisamente para dar otra perspectiva que tú como periodista sí puedes indagar, y que quizá un ciudadano de a pie que tiene las mismas posibilidades técnicas que tú como profesional, o sea, pueden generar su canal, pueden subir contenidos, pueden tomar fotos, todo eso, pueden escribir, todo eso lo pueden hacer, tienen la tecnología, pero lo que puede aportar el periodista es dar otras perspectivas de lo que creemos que es muy seguro y muy verdadero, ¿no? O sea, sembrar esa duda, porque al final el periodismo nunca, o sea, si bien la verdad es nuestro, pues, aquello a donde queremos llegar, es difícil hacerlo desde el periodismo del día a día. Creo que se puede lograr cuando miras toda una trayectoria, pero quizá redistribuir, pues diría Rancière, redistribuir lo sensible, o sea, buscar otras maneras de ver algo que desde tu perspectiva o desde tu casa sientes que es de tal forma, me parece que es una oportunidad de oro en este momento para poner la fuerza ahí, o sea, más en
en el cuerpo, porque al final una clase por Zoom, en mi caso, yo nunca sí había dado alguna clase, pero no por Zoom. Bueno, pues en 2 días, como decían mis colegas, aprendí eso, pero en sí dar una clase no es saberte la tecnología. Al final lo que importa es la estrategia que se lleve en la clase, que claro que tienes que tomar en cuenta que es distinto darla presencial que darla en línea, y el contenido de lo que sucede ahí y el diálogo que tú abras, más allá de que manejes muy bien y sepas compartir súper bien presentaciones y crees grupos, lo que importa es lo de dentro, ¿no? Lo que importa de un, pues de un sándwich o del bocadillo, de un taco, yo diría que no es la tortilla o el pan, sino lo de dentro, ¿no? Hay que apostarle a buscar lo de dentro, no quedarnos en la superficie. Sí, eso se ve claramente en Perro Crónico, en esta plataforma que coordina Sergio. Ahí se ve un poco en blanco y negro lo que estás hablando. Y en relación a esto le quería preguntar a Hernán, ¿cuáles serían esas estrategias que estaríamos trabajando como formadores de periodistas para que esto suceda, esto que plantea Sergio? Mira, yo le agregaría una mirada más optimista Sí, a la que también mencionaba Tomás, ¿no? sí, Hace un ratito. El periodismo no va a ser el periodismo de WhatsApp, el periodismo va a ser el periodismo que sabemos hacer todos, al que le sumamos estos otros modos, mientras tanto, de hacer periodismo. No cambia lo que decía Tomás, los básicos, los esenciales, que tienen que ver con los básicos de nuestra profesión, y ahí a todos los que mencionó Tomás, la ética, el valor, la transparencia, el modo de hacerlo, digo, el espíritu crítico. Me parece que el espíritu crítico sigue siendo la respuesta a lo que Sergio denominó hacernos preguntas incómodas. Digo, eso, digo, me parece que no cambia. Y lo otro, y acá viene la mirada optimista, y se conecta con lo que está preguntando en el chat Homero del TEC de Monterrey, creo que esta nueva normalidad hizo que los medios y que la agenda mundial se centrara en el virus, y esto abrió una oportunidad para los medios locales. claro. Abrió una oportunidad, lo estábamos conversando el otro día con una profesora en la facultad cuando estábamos armando esta charla con Soledad Reyes, y me decía, vos fijate, y es verdad, que los medios locales se convirtieron en proveedores de microhistorias para los medios globales que están mirando la historia más grande, digamos, y se están perdiendo el caso de los recuperados, el caso de cómo se modificaron pequeñas sociedades. Digo, inclusive hasta desde la experiencia del periodismo de datos, hubo medios locales que empezaron a trabajar con la recolección de datos en sus comunidades, que terminaron alimentando trabajos de periodismo de datos de medios nacionales, porque los distintos medios locales fueron sumando los datos para hacer ese mapa nacional, que el medio nacional no estaba en condiciones de construir por sí mismo. Entonces, me parece que esto es una mirada positiva de lo que dejó, desde el punto de vista de los medios, la pandemia. Los medios grandes, los medios nacionales, empezaron a valorar los medios locales y a buscar las microhistorias en los medios locales que se transformaron en generadores de esos tips. Inclusive hasta sirvió para desarrollar la investigación de estos medios locales y el periodismo de investigación en estos medios locales. Siempre el periodismo de investigación lo asociamos a los recursos de los grandes medios que tienen espalda hasta para soportar la presión de los poderosos. Pero los medios locales, digo, fueron muy valiosos al poder mostrarnos a nosotros que existían estas historias. Sí. Eso lo rescato y es, creo que ha pasado a nivel mundo, ¿no? El periodismo local, las historias locales y la gran oportunidad de esos medios locales más pequeños, más chiquitos, pero también más cercanos a la gente. En este sentido, los que formamos periodistas, los programas acreditados por CLAEP, que están en diferentes ciudades de América Latina, algunas más grandes, otras más pequeñas, algunas son capitales, otras ciudades adyacentes, creo que rescatan también esto y esta posibilidad
que tienen los profesores y directivos de las carreras de sumergir a los chicos en estas realidades locales. De hecho, creo que en pandemia estas pequeñas historias las trabajaron mucho, si quieren después pueden contar algo muy breve porque se nos acabó el tiempo, pero se trabajó mucho esto en pandemia, las historias pequeñas, cotidianas de mi barrio, ¿no? ¿Qué pasa acá en mi barrio? Y creo que, como dice Hernán, es algo que ha potenciado. Y después, un poco para cerrar con todos ustedes, la idea de que vuelvo al principio, y vuelvo a Alfredo, a mi querido Alfredo Serra, creo que lo que no cambia en las escuelas de periodismo es la base en valores, la base en la búsqueda de eso que Sergio dice que queremos alcanzar, que es la verdad. Solo la vamos a alcanzar el día que terminemos de chequear y nos terminamos de convencer que hay que chequear con 3 fuentes, algo que decía Alfredo, y si podés con 4 y con 5. Alfredo decía también que siempre las fuentes son interesadas, no es que hablan con vos porque tenés una cara linda, sino que hablan porque obviamente les interesa que se sepa. Y todas estas cosas digamos, en este día tan especial, donde lo recuerdo muchísimo y me encanta tener este panel con este nivel de académicos y de periodistas de América Latina, me quedo como tranquila pensando en que estamos yendo por el camino correcto, que la pandemia nos puso de frente a una, digamos, situación de emergencia sanitaria, pero también de emergencia en la enseñanza y en la educación. Nos hizo revisar planes de estudio, nos hizo revisar docentes, capacitación docente, nos hizo repensar la meta, y nos hizo pensar los huecos que quedaron o que van quedando en el camino, donde tendríamos que poner énfasis o trabajar fuertemente. Un poco lo trató Hernán, otro poco Sergio, otro poco Santiago, y Tomás también lo hizo. En formas diferentes lo han hecho, pero en algo común, que es que deja en evidencia la pandemia algunas formaciones, algunas capacitaciones que nuestros alumnos deberían empezar a tener en sus cátedras, y que están vinculadas a la situación actual. Por un lado la de salud, la de tecnología, la de ciencia, y por el otro lado no perder el contacto con los humanos, porque una buena historia se cuenta a partir de ese contacto, de esa confianza que se establece con el otro, de esa mirada, de esa cercanía que te podés tener con el entrevistado o con el grupo de gente que está vinculado a la noticia. Son las 5 de Argentina, las 4 de Miami, creo que vamos terminando, si Ricardo está ahí. Sí, aquí estoy, Susana. ¿Estamos terminando, Ricardo? Sí, por favor. Bueno, genial. Entonces me voy a despedir de Tomás, de Hernán, de Sergio. ¿Quién me falta? Santiago, que no lo veo. Agradecerles muchísimo la participación y los aportes, ha sido un panel súper interesante. Recordarles que seguimos con la Cátedra CLAEP en los 20 años de la Agencia de Acreditación de la Sociedad Interamericana de Prensa, que está preocupada siempre por la formación de los periodistas y los comunicadores en América Latina, y que nos brinda su apoyo diariamente. Los invito también a visitar la página web, y ahí se enterarán de las últimas novedades, no solo de la Asamblea, sino también de CLAEP. Un gran saludo a todos y muchísimas gracias por haber participado en este panel. No sé si